Voy a leer los primeros 12 versos de este capítulo. Usted me va a acompañar a seguir la lectura. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenga la bondad, hermanos. Estén cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hemos estado tratando en los últimos servicios un tema tocante a lo que es, bueno, por un lado el arrebatamiento de la iglesia, por otro lado la gran tribulación, por otro lado la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que teme a Dios y el que no teme a Dios. Así que vamos a continuar en esta mañana y hemos estado hablando, estudiando las razones por las cuales la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación, teniendo presente que ese término hace referencia a un periodo de tiempo en el cual se va a manifestar el juicio de Dios, la ira de Dios sobre el mundo incrédulo, por cuanto los hombres no quisieron obedecer ni creer a la verdad, pues el ser humano entrará en un tiempo de aflicción, de ira, de apostasía, en los cuales vendrá sobre la tierra uno de los periodos más difíciles, de ahí su término, gran tribulación. Y estaba observando en la palabra del Señor cómo Jesús advirtió sobre esa apostasía
que vendrá para ese tiempo. Cuando leemos el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, nos damos cuenta cómo el mundo incrédulo se dejará arrastrar por el engaño, por la apostasía, por esas artimañas que el diablo, por medio del gran último emperador grande que habrá en la tierra, conocido como el Anticristo, que entre otras cosas la palabra de Dios lo llama es el hijo de perdición. Jesús no habló del Anticristo, habla es de el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y sabe, hermanos, que esto del arrebatamiento de la iglesia no es algo nuevo. Y uno escucha una cantidad de argumentos y sabe que el mundo, yo diría religioso, pero también el mundo científico, filosófico y el mundo incrédulo está preparando la mente de los hombres, porque hay algo que sin duda alguna va a impactar a todo el mundo y se escuchará en los cuatro vientos de la tierra un acontecimiento sin igual. Y claro, eso va a llamar la atención y va a impactar al punto que, claro, los hombres pues tienen que preparar como la mente de los habitantes para cuando esto ocurra pues no cause el impacto, porque esto aquí va a seguir funcionando normal. Después de que la iglesia sea arrebatada, tenga presente que no viene el fin. Para que esto termine tendrán que pasar 1007 años para que ya se establezcan cielos nuevos y tierra nueva. Así que no piense que se va a la iglesia y que ya se acabó todo esto. No, esto sigue. Pero sí podemos decir que el reloj de Dios comienza a marcar el fin de las cosas. ¿Por qué? Porque con el arrebatamiento de la iglesia se establece un periodo que es la gran tribulación, que dura 7 años, 3 años y medio, que será un tiempo de acuerdo, de una aparente paz, y los últimos 3 años y medio es donde vienen los juicios sobre la tierra. Pero al fin de la tribulación va a ocurrir algo. Número 1, Satanás es atado, no destruido, atado por 1000 años. Y hay unas naciones que Dios les va a permitir entrar a un periodo conocido como el milenio. En el milenio se establece entonces el reinado de Cristo sobre la tierra. ¿Quién entrará al milenio? Pues Israel como nación. Las naciones que estuviesen a favor de Israel entrarán al milenio. Pero al final del milenio
es donde se desata lo último. Por eso después del arrebatamiento no termina todo. Eso terminará ya cuando Satanás es suelto. Aún engañará, si es posible, a los escogidos y a las naciones que entraron al milenio. Y al final es donde ya se establece el trono blanco, y eso daremos cuenta más adelante. Así que con el arrebatamiento no termina todo. Por eso hay una cantidad de argumentos que es posible que cuando la iglesia sea arrebatada comiencen a salir, porque eso va a causar un impacto. Usted se imagina, hermano, se va a escuchar al mismo tiempo, claro, en diferentes zonas horarias, porque no todos estamos, aunque vivimos en el presente, no todos tenemos la misma hora según la posición. Así que lo cierto es que mientras que por allá esté amaneciendo, por acá está anocheciendo y por acá tal vez estamos al mediodía, sí se va a escuchar un impacto a la misma vez, donde el hombre va a escuchar que miles y miles de personas desaparecieron. Y claro, pues eso va a causar tal impacto que los hombres darán explicaciones. Habrá la explicación o el argumento científico, un argumento paranormal, argumentos religiosos y filosóficos. Y entonces dirán, porque se escucha, el mundo que no es cristiano, pues imagínense nosotros, porque tengamos presente que no solamente como iglesia del Señor creemos en Jesucristo, hay otras organizaciones que también hacen parte de esos conceptos cristológicos, que también profesan la fe cristiana o la fe en Jesús. Pero usted se imagina, mi hermano, cuando la iglesia del Señor se vaya, ¿cuáles serán esos argumentos? Y uno escucha decir que hay seres en otros planetas que necesitan gente diferente, supuestamente para experimentar ciertas cosas. Yo por ahí leía un documento donde se hablaba, porque el mundo científico, la razón por la cual la ciencia pues intenta tanto explorar si hay vida en otros planetas, que de hecho eso es bíblico, porque la palabra de Dios hace mención que los hombres harán su nido en las estrellas. Y lo que quiere decir es que el hombre, hermano, va a poner los pies en el espacio. Y cuando dice que harán nido, no es de paso, es que harán nido, o sea, harán vivienda, harán lugares donde puedan habitar, donde puedan estar. Y claro, hay unas explicaciones científicas, porque el hombre sabe que la tierra pues tiene sus días contados. La ciencia sabe que esta tierra cada día pierde más los recursos y que es inhabitable. Es más, hablamos el jueves, porque después de que se consolida en 1945 lo que llamamos la ONU, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que nacen en 1945, allí los 5 países permanentes, que es Estados Unidos, Francia, Rusia, China,
y el Reino Unido, que son los 5 países permanentes, el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, son esos 5 países. Los demás, cada que se reúnen, eligen los nuevos países que van a ser parte de, o que tienen injerencia en la ONU. Pero en ese momento, en 1945, surgió el nuevo orden mundial, o sea, cómo las potencias organizaron el mundo para que pudiera funcionar. Ya hoy en día se está hablando de un nuevo orden mundial, porque claro, ya lo que se estableció en el 45 pues es obsoleto para el tiempo de hoy, y este mundo es insostenible. Ya se está hablando que se requiere continuar menguando la tierra, porque hay tantos habitantes que la tierra no tiene la capacidad de seguir sosteniendo al ser humano. Y por eso hay una cantidad de cosas. ¿Sabe que lo que más ha menguado la tierra ha sido pestes, guerras y hambres? Eso es lo que más ha menguado la tierra. Con esto de la pandemia, tanto que se habla, pues muchos han establecido que eso hace parte del nuevo orden mundial y va a continuar. Todo esto de guerras, de una cantidad de cosas que están surgiendo el día de hoy, no es otra cosa sino lo que se está planteando para el mundo. De ahí que ese argumento de que va a desaparecer una cantidad de personas, eso no va a ser nuevo, porque va a generar un gran impacto que se necesita pues como mitigar eso. Y por eso se está hablando de que hay una cantidad de personas que tienen que desaparecer. Y claro, pues nosotros sabemos que no es bajo el argumento científico o paranormal, sino es lo que el Señor Jesucristo manifestó cuando dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros. Pero mire la mente, hermano, cómo se está preparando. Y se dice que van a venir a invadir la tierra y se requiere llevar gente, pero gente buena, no mala. Gente que no fume, que no sean borrachos. Gente que mantenga una vida de salud organizada. Y yo me pregunto, ¿y quién será esa gente? Porque llevarse lo malo, hermano, lo que el hombre trae es lo malo. En el siglo XVI se dieron 2 acontecimientos importantes. El primero, la Reforma, y el segundo, el descubrimiento de América. Pero lo que vino aquí no fue lo bueno. Los que vinieron a descubrir América no fueron lo peorcito. Porque al imperio y a la colonia española y portuguesa no le interesaba enviar gente buena, sino esta gente que no sirve, enviémoslo allá. Y si de pronto, si realmente descubren algo, pues ya miramos qué hacemos. Y por eso los que vinieron aquí no era lo mejor. Pero se va a invertir las cosas. Y sabe que pensando esto, estaba mirando lo que establece la palabra del Señor después del arrebatamiento de la iglesia. Porque algunos se preguntan, ¿hay salvación después del arrebatamiento? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Yo diría que sí, pero no para todos. Hay que saber para quiénes hay salvación y para quienes no hay salvación. No solamente para el pueblo de Israel. No, hay salvación para el mundo gentil también. Pero hay que saber para quienes sí y para quienes no.
Lo que no hay es salvación en la iglesia. ¿Por qué no hay salvación en la iglesia? En la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es que ya la iglesia fue arrebatada. Ya no hay salvación en la iglesia. En cada dispensación ha habido salvación. En las 7 dispensaciones. O sea, una dispensación es un periodo de tiempo con el cual Dios trató con el hombre en una forma particular, comenzando con la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio, que es la última. Así como ha habido salvación en las 6 primeras, va a haber salvación también en el milenio, pero para quienes sí y para quienes no. Y en cada dispensación, cada una ha terminado con juicio. En la primera dispensación el juicio fue la expulsión. ¿Y quién se benefició? Pues Adán y Eva. Dios no los destruyó, o sí los destruyó. Aunque hubo juicio, porque Dios castigó el pecado, pero justificó a Adán, a Eva, y los expulsó. Gloria al nombre de Jesús. En la conciencia, en el gobierno humano, inocencia, sí, conciencia, hablemos de la conciencia. En la conciencia también hubo salvación. ¿Quiénes se salvaron? 8. Noé. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. Pero mire, hubo salvación y hubo juicio. ¿Sí ve? Y cuando miramos las demás, cada una de ellas, aún en la ley, porque los hombres, aunque la ley no vino para salvar, sino para dar conocimiento del pecado, hubo personas que se salvaron allí y hombres que agradaron a Dios. ¿Y por qué? Por gracia, por misericordia. Porque es que lo que hace que el hombre sea asequible a la presencia de Dios no son los méritos, porque aunque Noé caminó con Dios, pero Noé también cometió faltas. Agradó a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aún en la promesa, porque la promesa termina ¿cómo? Con la esclavitud. Y Abraham, el hombre de la fe, pero Abraham también se equivocó. Abraham agradó a Dios por la gracia y la misericordia del Señor. Pero ¿cómo termina esa dispensación? Su descendencia, esclavos en Egipto. Así terminaron ellos. Ese fue el juicio, la esclavitud, por la dureza, bueno, por lo que haya sido. Y ahora venimos a la gracia. Y en esta gracia, pues Dios da la oportunidad que el hombre, ¿qué? Sea salvo. Y somos salvos no por méritos, porque aún en la gracia, hermano, nos equivocamos. Y si usted se fuera a salvar por méritos, imagínese si nos salvaríamos por méritos. Aquí somos salvos es porque Dios es bueno y porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero si fuera por nuestras obras, imagínese, hermano, ¿quién pudiera agradar a Dios? Si en nuestra naturaleza nos equivocamos, le fallamos. Por eso la palabra dice, aunque fuéramos infieles, Dios sigue siendo ¿qué? Gloria al nombre de Jesús. Por eso en la tribulación, aunque es un juicio,
Amén. Porque así va a terminar el juicio de la gracia, será la gran tribulación. Entonces, en la gran tribulación no va a haber salvación en la iglesia, porque la iglesia será arrebatada ¿qué? Antes. Entonces, si usted va a pensar que en la tribulación usted va a ser salvo, va a ser difícil, porque la tribulación no es para salvación, es para ira, para juicio, por cuanto los hombres no quisieron ¿qué? El texto que leímos, Pablo está diciendo: por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? Entonces, en la gran tribulación no es para que la gente sea salva, porque la salvación Dios la proveyó en la iglesia, en Cristo. Así que alguien dice, porque uno escucha argumentos decir: no, yo si me quedo, llego a la tribulación, me hago mochar la cabeza para ser salvo. No, porque aquí lo que está diciendo es: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. ¿No creyeron a qué? Que si usted tuvo la oportunidad de ver que iba a la verdad y no creyó, usted no puede ser salvo, porque es que no es para salvación. Si ve que va a haber salvación, pero no para todos. Y así rapidito, porque quiero que entremos y analicemos algo. Porque es que en Apocalipsis capítulo 7 se habla de una multitud que sale de la gran tribulación. Amén. Y Juan pregunta: ¿y quiénes son estos que salen de la tribulación? Y algunos dicen que esos son la iglesia, pero es que no puede ser la iglesia, porque es que la iglesia fue arrebatada antes, así que no puede ser la iglesia. Y esos que aparecen luego, que son decapitados en el capítulo 11, amén, porque algunos dicen: yo me dejo decapitar. Eso no es para los gentiles, porque ya los gentiles, dice aquí la palabra del Señor, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Por eso Dios les envió un espíritu ¿qué? Engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Así que por mucho que usted quiera creer en la verdad, no va a creer en la verdad. Y usted se va a hacer decapitar. ¿De qué le va a servir? ¿Sabe que el mundo de hoy igual hace lo mismo? Hay un mundo bastante amplio, hermanos, y religiosos, que se hacen inmolar en el nombre del Señor, porque la creencia de ellos es que allá Alá los va a recibir, amén, con 10 vírgenes, los va a recibir en el paraíso, por cuanto se inmolaron por causa de su Dios. Y eso es un engaño. No son todos, pero es que el mundo islámico es muy grande. Así como el cristianismo tiene vertientes, el islamismo también tiene otras vertientes, porque no todos son yihadistas, pues, que se hacen inmolar. Esos son los fundamentalistas o los extremistas. La mayoría de ellos son pacíficos, pero hay unos que, hermanos, se les mete eso, amén, la teología de Mahoma, y se hacen matar. Y ellos dicen: si nos inmolamos por el Islam, nos va a recibir Alá allá en el paraíso con 10 vírgenes. Y eso es un espíritu de engaño. Y si eso se da hoy en día, que la gente se inmola, se hace matar. ¿Te recuerda lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001? Y eso a cada ratico, hermanos, se inmolan. Y si eso
como se ve hoy. Allá en la tribulación muchos se harán cortar la cabeza que porque van a ser salvos y que Dios los va a espiar y los va a perdonar. Eso es un engaño. Por eso la salvación para el mundo es hoy. Ahora vamos así rápido. Escuche esto. Para quienes no hay salvación en la gran tribulación, para que entremos al capítulo 7. ¿Para quienes no hay salvación? El primer grupo que no tendrá salvación, los que no quisieron creer a la verdad. No que no conocieron la verdad, porque una cosa es los que no conocieron, es los que no quisieron obedecer la verdad, que se les enseñó la palabra, que fueron conscientes del evangelio, que escucharon el mensaje de Dios. Y aquí entonces es donde dice Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez que sea quitado de en medio. Ya está el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad consta de varias cosas. Y escucha lo que le voy a decir, porque el diablo siempre ha sido imitador. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Número 1, ¿cómo empieza? Dios se manifestó ¿qué? En carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Lo que quiere decir, porque es que el misterio de la piedad no es solamente que Dios se manifestó en carne. Se compone de varias cosas. La manifestación, justificado en el Espíritu, o sea, el único que ha pisado esta tierra que no pecó se llama Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la justificación. Por eso resucitó, porque es que la paga del pecado es la muerte. Esa es la razón por la cual todo ser humano que pisa esta tierra, amén, la muerte tiene derecho sobre él. Pero Cristo, la muerte no tenía derecho, tentado en todo pero sin pecado. Por eso Cristo es el fin de la muerte. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. San Juan capítulo 10, nadie me la quita, yo mismo la pongo y cuando yo quiero la vuelvo a tomar. La muerte no tenía derecho. Hechos capítulo 2, Lucas está diciendo suelto, o sea, sufrió los dolores de la muerte, pero era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿De justificado qué? Lo tercero que es visto de los ángeles. Los ángeles siempre estuvieron presentes en el ministerio de Jesús desde el momento que se da el anuncio. Lucas capítulo 2, amén. Desde el momento que se le anuncia a María en el ministerio de Jesús, siempre estuvieron los ángeles presentes. Visto de los ángeles. Número 3. Número 4, ¿qué sigue? Predicado ¿qué? A los gentiles. Fueron muchos los gentiles, aleluya, a los cuales Jesús
comenzando con el centurión, el mismo Pilato, amén, tuvo que reconocer que Jesús era rey, por eso la inscripción, rey de los judíos. Desde el primer gentil que después creyó, Cornelio, Hechos capítulo 10, y hoy hay miles y miles y miles que hemos creído, predicado a los gentiles. Y número 5, creído en el mundo. Si de alguien se ha predicado, de alguien se ha anunciado, hermano, creo que no hay un habitante de esta tierra en los diferentes tiempos, siglos, que no haya escuchado de Jesús. Jesús es el personaje de la historia, al punto que partió el mundo en dos. Siempre se habla antes y después. Tiene que ser muy importante Jesús, creído. No solamente por el mundo religioso, científico, filosófico, hermanos. Si a alguien se le ha escudriñado y se le ha estudiado la vida, hermanos, a Jesucristo, creído en el mundo. Y por último, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Pero aquí se está hablando de otro misterio. ¿El misterio de qué? De la iniquidad. Aleluya. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo arranca el misterio de la iniquidad? El diablo siempre ha sido imitador. Una de las cosas que incluye el misterio de la iniquidad, claro, así como Dios se manifestó en carne, el diablo va a querer imitar. Como él no se puede manifestar porque no tiene esa capacidad, lo va a hacer bajo la figura de un hombre. Y a ese se le llama el hijo de perdición o el hombre de pecado. Aquel hombre que vendrá por obra ¿de qué? De Satanás. ¿Y qué es lo que dice? Ese hombre hará milagros, señales y prodigios que engañosos. No los va a hacer él. Detrás de él hay alguna figura que le va a dar poder, que le va a dar la sabiduría, le va a dar la autoridad. Amén. Y por eso este hombre viene con tanta pompa, tanta majestad, al punto que como Satanás no se pudo sentar en el trono de Dios, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, ¿cuál era el deseo de Satanás? ¿Cómo dice Isaías 14 y Ezequiel 28? Me sentaré en el trono, en las alturas. Él quiso, hermano, estar en el lugar de Dios. Y por eso Dios lo expulsó. Porque Dios no comparte su gloria. Porque Él se sublevó, se levantó. Pero ahora Él, Satanás, lo va a cumplir en la figura del hombre de pecado. Porque se sentará ¿en dónde? En el trono de Dios. ¿Sí ve la imitación? Entonces el misterio de la iniquidad comienza con la manifestación del hombre de pecado. Pablo y Juan hablan que está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted observa lo que dice Juan con respecto a qué más es el misterio de la iniquidad, se da cuenta. Primera de Juan capítulo 2 verso 18: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que viene ¿quién? ¿Quién viene? El anticristo. ¿Y por qué sabemos? Escuche, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo es el espíritu del anticristo? Eso hace parte del misterio de la iniquidad, la apostasía. Es una de las cosas que conforma el misterio
de la iniquidad. ¿Por qué la apostasía? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son ¿de qué? De nosotros. Escuche esto, capítulo 4. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Los que no confiesan que Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Sí? Es que el diablo no le interesa que el hombre crea la verdad. Por eso, ¿quiénes no serán salvos? Los que no quisieron creer a la verdad, que se les predicó la palabra, se les enseñó el fundamento, pero amaron más la mentira. Esos que defienden esa doctrina y hacen hasta apología de la tal supuesta Santísima Trinidad, que entre otras cosas, ese superlativo eso no es bíblico, ni es santísima ni hay Trinidad. Eso no en la palabra. Ese término es antibíblico. La Biblia nunca habla de Santísima Trinidad. La Biblia, para hablar de la Santísima, ¿sabe de qué habla? De la fe, vuestra santísima fe. Es el único superlativo de santísimo. Para la palabra de Dios, porque el superlativo santísimo es el superlativo lo que engrandece algo. Pero como Dios es tan grande, y cuando lo ven a Él, los ángeles lo ven tan grande y lo siguen viendo tan grande, no dicen Santísimo Dios, sino que dicen Santo. Y cuando lo vuelven a Él, lo ven tan santo y dicen Santo, Santo, Santo. Y nunca dejan de decir Santo, porque realmente Él es Santo, 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 Santo. Pero nunca usa el superlativo para decir Santísimo, Santísimo, no, Santo. El superlativo es para la santísima fe, que eso sí lo dice Judas, que hemos de ser edificados en nuestra santísima fe. Así que los que conocieron la verdad y no la obedecieron no tendrán salvación, porque tuvieron la oportunidad aquí. El segundo grupo, rápido hermano, Lucas 13:22, ahí está el segundo grupo. Porque a Jesús le hacen una pregunta y la respuesta fue: esforzaos ¿a qué? A entrar. O sea, los que no se esforzaron para ser salvos ahora, así se hagan mochar la cabeza, tampoco les servirá. Para ese grupo, los que no se esforzaron. Por eso uno no puede ser flojo en la vida cristiana. Si ahora que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, no vamos a ser salvos, mucho menos allá que me hago mochar la cabeza. Hágasela mochar, igual va a resucitar para el día del juicio y se va a dar cuenta que no hizo nada. No hizo nada. Tercer grupo, rápido, vea hermanos, hay otro grupo: los desobedientes. Escuche esto, porque una de las cosas que Dios, a través de la gracia, hace en los hombres, es que ahora somos llamados hijos de obediencia.
Porque la palabra habla de los hijos de la ira, Efesios 2, hijos de desobediencia, y habla de los hijos de obediencia. ¿Quiénes no tendrán salvación? Los que no le obedecieron. Es que la obediencia, hermano, Dios la premia. ¿Sí sabía usted? ¿Sí sabe usted que Dios premia la obediencia? Hoy me da la oportunidad Dios de que yo le obedezca, que yo crea, que yo pueda abrazar la fe. Porque en el plan de salvación hoy se incluye arrepentimiento, conversión, bautismo, perseverancia. Y eso hace parte de lo que Dios ha establecido hoy para ser salvo. Hoy. Porque yo no puedo mezclar como Dios trató por allá. No, es al hoy. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Bueno, hay que creer. Porque es que esto es una sola dispensación, la gracia. Así que si yo no obedezco el mandato, porque el bautismo es para arrepentimiento, para salvación, si yo no creo al mandato, Dios cómo me va a cambiar allá y va a cambiar el orden. Pero es que allá el hombre de la cruz se arrepintió y el Señor lo salvó y no se bautizó. Sí, pero es que usted no puede traer algo de allá, traerlo acá y lo de acá llevarlo para allá. Entonces no puedo mezclar las cosas. Hay que mirar en qué tiempo estaba ese hombre. Ese hombre no estaba en la gracia. Si no está en la gracia, no necesita bautizarse. Él estaba bajo otra dispensación allá. Así que Dios lo perdonó y lo salvó, como perdonó y salvó a David. ¿David se bautizó o no se bautizó? ¿Qué dice usted? Porque entonces, si David no se bautizó y es salvo, quiere decir que Dios lo juzgó a él bajo otra dispensación. Es que David vivió en la ley. Si allá se necesitaba bautizar, le aseguro que allá se hubieran bautizado. Dios lo salvó por la misericordia y pecó y se equivocó, pero Dios lo salvó por gracia y misericordia. Pero es que David no, pero aquí hay que obedecer. Por eso el que no cree, ya es condenado. No que va a ser condenado, ya es condenado. Así que, ¿quiénes no podrán ser salvos? Los que no le obedecieron, los que no se esforzaron, los que no amaron la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¿Quiénes no van a ser salvos? Los hacedores de maldad. Jesús les dijo a los hacedores de maldad: apartaos de mí, hacedores. ¿Qué es un hacedor? O sea, esos que pecaron: los borrachos, los maledicientes, los adúlteros, los fornicarios, los hacedores. Porque entonces Dios va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Entramos aquí, el juicio, ya Dios no. ¿Usted cree que Dios le abrió la puerta a los hombres cuando rogaban a Noé que les abriera después de que Dios cerró la puerta? ¿Y usted cree que esa gente allá no gritaba y no hacía una cantidad de cosas y muchos no se arrepintieron allá? Es que ya no era el tiempo. ¿Usted cree que a las 5 vírgenes que están en la puerta, Mateo 25, se les abrió la puerta? Que la puerta está abierta hoy, pero el día que se cierre, mi hermano,
así se haga mochar la cabeza. No va a pasar nada, porque Dios no improvisa. Por eso Pedro dice, la paciencia de Dios es ahora para con nosotros, no queriendo que estamos en la paciencia de Dios, pero es que es ahora la paciencia de Dios. Y como Dios es justo, usted se imagina, amén, que Dios cambie las cosas. Ese es el argumento de Pablo. Si Dios va a cambiar las cosas y a lo último va a salvar a todos, entonces comamos y bebamos que listo, no hay diferencia. Es que Dios no improvisa. Y entonces dejó Dios de ser bueno, amor y misericordia, porque la gente dice, no, allá cabemos todos, y caemos en esta tierra, allá cabemos todos. No, en esta tierra sí cabemos todos, pero en el reino de los cielos no van a caber todos. Entendiendo que no entrará cosa inmunda, no entrará nada que hizo pecado. Es que por eso Dios es justo. Y deja Dios de ser bueno. No, precisamente Dios es bueno, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mire que lo personifica, por tu dureza, no la de Dios, es la tuya. ¿Qué es lo que atesora al hombre? ¿Ira para qué? Para el justo juicio de Dios, el cual pagará ¿qué? Ahora, vamos un momento entonces a Apocalipsis 7. De sí hay salvación, sí, pero no para todos. Y ahora vamos a mirar para quienes sí. Ya dijimos para quienes no. Apocalipsis 7, vamos a leerlo. Lo primero que habla Apocalipsis capítulo 7 el contexto, porque las cosas no se pueden separar del contexto. Yo no puedo coger algo y separarlo para obligar a decir al texto lo que no quiere decir. Cuando yo leo Apocalipsis capítulo 7, yo tengo que mirar el yuxtapuesto que está en Isaías 66, 19. Y lo voy a leer primero. Capítulo 66 de Isaías, verso 19. Y pondré entre ellos señal, escuche, y enviaré los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fub, a Lu, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre qué, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas de Jerusalén, dice Jehová, a modo de los hijos de Israel, traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Dice que, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es que Dios ya había anunciado, y Pablo lo aclara de una forma muy especial en el capítulo 11 de Romanos. Cuando Pablo habla de su nación, dice: no todo Israel será salvo, sino él
remanente. Dios siempre se ha reservado un remanente. Así que el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, usted observa que habla inicialmente de los 144,000 sellados, lo que dijo Isaías, lo leímos. Y pondré mi sello en medio de ellos, para llamarlos de entre todas las naciones. ¿Quiénes son los 144,000? Ahí lo aclara. Vi también el otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, lo que leímos en Isaías. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellos o de los sellados, ¿ciento qué? De todas las tribus de Israel. ¿Quiénes son los 144,000? Son 12,000 de cada tribu. Como los judíos están dispersos por todo el mundo, escuche esto y pongamos Mateo 24:14. ¿Cómo dice Mateo 24:14? ¿Y será qué? Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y vendrá. Ahí ya me está hablando de un fin. Vea, hermanos, este mensaje de salvación es para todo el mundo. Hoy se le predica al mundo, incluyendo a los judíos, y ellos, muchos han abrazado la fe cristiana. Pero va a pasar algo. A Israel, en el tiempo de la tribulación, a ellos se les predicará el evangelio del reino. Cristo vino a ofrecerles a ellos ¿qué? El reino, y a lo suyo vino, y los suyos, y ellos se les predicará el evangelio del reino. ¿Quiénes van a encabezar esa predicación? El capítulo 11 de Apocalipsis me habla de los 2 testigos. Los 2 testigos serán los que van a encaminar o encabezar la predicación. Como ellos están dispersos por todo el mundo, por eso se le predicará a las naciones. ¿Qué van a predicar ellos? El evangelio del reino. ¿Quiénes los van a acompañar? Los 144,000 sellados. Ellos son los que van a anunciar el evangelio del reino. A todos, no. Al mundo gentil, no. Porque el mundo gentil estará bajo el espíritu del engaño, de la mentira. Exclusivamente, ahí hace mención, son 144,000 quienes van a predicar exclusivamente al pueblo judío que está en todas las naciones. Y aquí en Colombia hay comunidad judía, y bueno, en todos los países están dispersos. Esos que crean, porque ellos tendrán que creer al mensaje, aleluya, a ese anuncio, a esa proclamación. Apocalipsis 14.
muchos de ellos serán perseguidos y muertos. Y esa es la multitud que usted observa. Después de esto, mire, y es que una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas las naciones, escuche, tribus y pueblos y lenguas. Tribus porque hace referencia a la casa de Israel, naciones y lenguas porque ellos están dispersos en el mundo. Esos son los que dice la palabra del Señor que fueron decapitados. No son los gentiles que se hicieron mochar la cabeza, fueron ellos los que fueron decapitados, amén, por el testimonio, porque ellos abrazarán, creerán en Cristo. Y esos que crean el mensaje, amén, ellos, Dios los va a sacar de la tribulación. Esa es la multitud, no todos. Y hay que tener presente esto, que así como la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar para, juntamente con los que estemos en vida, escuche esto, porque hay un orden de las resurrecciones. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Primera de Corintios capítulo 15. Las primicias, ¿quién es? Cristo. Si Cristo resucitó, de ahí en adelante resucitan todos. Así que ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15, 20, la inauguración, Cristo. Luego, los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Y luego, al final de la tribulación, cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, verso 2. Porque los santos del Antiguo Testamento, tengan presente que serán los invitados a la fiesta, no a la boda. La boda se hace primero, pero ellos, los santos, Abraham, Daniel, David, toda esa gente, van a resucitar al final de la gran tribulación para completar la primera resurrección, porque la Biblia habla de la segunda resurrección, que es la segunda muerte. La primera resurrección se completa con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Así que los que se hagan decapitar, esa multitud que creyó a la predicación de los 144,000, ellos también serán arrebatados. Esos son los que salen de la gran tribulación y salen con los santos del Antiguo Testamento. Así como los muertos en Cristo resucitan con la iglesia en vida, los santos del Antiguo Testamento resucitan, y los que creyeron a los mensajes, los 144,000, ellos también serán arrebatados. Ahí se completa la primera resurrección. Ahí se completa. ¿Dónde resucitarán los demás? Escuche esto, porque la palabra de Dios ya enseña, amén, en Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 4 en adelante. Ahí ya se habla de la resurrección, que esa es la segunda muerte, donde van a resucitar todos para hacer ¿qué? Juzgados. Ya ahí no es para salvación, ya ahí es para ¿qué? Para juicio. Ya no es para vida,
ya es para muerte, para juzgar. Y esa es la que la Biblia llama la segunda muerte. Entonces, estos que salen de la tribulación, esa no es la iglesia. Si usted no sale en el arrebatamiento, así se haga mochar la cabeza. Por eso hoy, si oyeres ¿qué? Hoy es la oportunidad que Dios nos da para que seamos salvos. Gloria al nombre de Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de escapar del juicio, de que podamos abrazar la verdad, creer la verdad, obedecer la verdad, porque Dios da testimonio para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cómo la va viendo, hermanos? Si uno no es salvo hoy con la iglesia, no espere ser salvo luego, porque ya no hay salvación. Ahora usted se preguntará, y con esto voy finalizando, Apocalipsis 21, 24. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21, 24? Y las naciones que hubieran sido ¿qué? Andarán en ¿dónde? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá ¿qué? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella, a esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están ¿qué? ¿Quiénes son esas naciones? Porque esa no es la iglesia, ni tampoco es Israel. ¿Usted quiere saber quiénes son esas naciones? Bueno, eso lo veremos más adelante. Porque es que en todo, porque ya estamos en el milenio, y en el milenio hay ¿qué? Salvación, y hay ¿qué? Juicio. Las naciones, ahí hay salvación, pero no para todos, no para la iglesia, porque ya la iglesia no está, no para los que se mocharon la cabeza porque tuvieron la oportunidad y no creyeron. ¿Quiénes son? De eso daremos cuenta entonces luego.